Si Jesús regresara hoy, ¿tú estás seguro que estás preparado para irte con Él? Este es el mensaje que vamos a estudiar hoy, en un pasaje maravilloso, en un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, y es la parábola de las 10 vírgenes, una parábola que Jesús contó para hablarnos acerca de su regreso, acerca de la segunda venida y cuán importante es que estemos preparados cuando Él regrese. Esta parábola es maravillosa. El versículo 1 y 2 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En esta parábola Jesús en primer lugar nos habla acerca de una boda con una corte, ¿verdad? Con una corte de 10 vírgenes, de 10 mujeres que estaban esperando al novio para poder acompañarlo hacia la casa de la novia. Ahora, la pregunta que nos surge y que nos hacemos es: ¿de qué boda está hablando Jesús en esta parábola? Bueno, indiscutiblemente estamos hablando de una boda judía, y esto era parte de la ceremonia de esa boda. Pero en el fondo de la parábola Jesús lo que nos quiere hablar es acerca de la importancia de que la iglesia, nosotros, su pueblo, estemos preparados para su regreso. Así que este es el mensaje que vamos a estudiar hoy y que vamos a tratar de profundizar en él. Esta boda, Apocalipsis nos habla de ella. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí encontramos en Apocalipsis las bodas del Cordero, las famosas bodas del Cordero. Las bodas cuando Jesús regresará por su pueblo y tomará a su iglesia por esposa. Esto será un momento maravilloso. Dice el versículo 10, dice Apocalipsis 19: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa está preparada para esa boda especial, para ese desposorio, para ese tiempo maravilloso. Así que esta parábola está hablando precisamente de ese evento. Mira, en los matrimonios judíos normalmente habían 3 celebraciones para la boda. No es como la boda de hoy en día. Ellos hacían como 3, dividían la ceremonia como en 3 partes. La primera de ellas era cuando se buscaba la dote o se cuadraba la dote entre los padres. Los padres establecían una dote, un pago, ¿verdad? Y ellos eran los que organizaban ese matrimonio. La segunda es cuando el esposo se dirigía a la casa, el novio se dirigía a la casa de la novia. Era como una procesión que era liderada por el esposo en compañía de amigos, y cuando iba llegando a la casa de la novia, las amigas de la novia o mujeres vírgenes que eran muy allegadas a ella hacían parte de una corte nupcial que acompañaba al esposo hasta la casa de la novia y luego de regreso otra vez a la casa del novio. Normalmente esto se hacía de noche y se utilizaban lámparas o antorchas para este momento tan solemne, y de este espacio en particular es que Jesús está hablando. Luego venía una especie de banquete o celebración que podía durar hasta una semana. Así eran las bodas de los judíos. Jesús está haciendo referencia a una boda judía, pero para hablar acerca de las bodas que Él tendrá con su iglesia, que Él tendrá con su esposa. Ahora, no era que este hombre se fuera a casar con 10 mujeres, como muchos a veces lo han llegado a pensar. No, esas mujeres eran parte de ese círculo especial. Era un privilegio pertenecer a esa corte nupcial. Eran parte de la corte nupcial de la novia. Así que era un privilegio poder estar allí. Y aquí tenemos 10 vírgenes, de las cuales nos dice Jesús que 5 habían sido prudentes o sensatas, y que 5 de ellas eran insensatas o eran necias. Y yo quisiera sacar 3 aplicaciones que nos enseña Jesús acerca de este pasaje y de cómo debemos estar preparados para su venida. En primer lugar, la primera realidad. Bueno, la primera realidad es que este pasaje, esta enseñanza, esta parábola, esta historia de Jesús nos confronta con la realidad de nuestra fe. Sí, aquí surge la pregunta entonces: si la boda judía que Jesús está hablando, esta historia representa el matrimonio de Jesús o la boda del Cordero, ese tiempo anhelado por la iglesia, entonces ¿a quién representan estas 10 vírgenes? ¿A quién representan estas 10 vírgenes? Bueno,
En primer lugar, nos habla de vírgenes que estaban esperando al esposo, que estaban esperando a Jesús. Es decir, que eran personas que conocían de la boda, eran personas que conocían al novio, eran personas que conocían de Jesús, que sabían de este evento. Por lo tanto, Jesús nos está hablando aquí de personas que le conocen a Él, de personas que están dentro de su iglesia. No está hablando de 5 vírgenes que eran cristianas y 5 que eran totalmente ajenas a la vida cristiana. No, el Señor está hablando de 10 vírgenes que pertenecen o que están dentro de su iglesia. Claro, pero aquí entonces hay una gran diferencia. ¿Cómo podemos diferenciar las sensatas de las necias? Porque está hablando de 2 grupos que están dentro de la iglesia, pero que unas son sensatas y que otras son necias. Ahora, empecemos por esta pregunta. ¿Qué era lo que diferenciaba a las vírgenes sensatas de las vírgenes necias? Bueno, la diferencia estaba en el aceite. Si ustedes ven el versículo 3 y el versículo 4, dice de la siguiente manera: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Era el aceite el que hacía la diferencia. Las sensatas habían llevado sus lámparas, pero también habían llevado su aceite. Las insensatas habían llevado sus lámparas, pero con muy poco aceite. No habían llevado un aceite de repuesto. No tenían aceite, es lo que nos dice el texto. Bueno, miremos cómo la palabra de Dios nos habla de esto. Normalmente en la Escritura, cuando hablamos de aceite, la Biblia hace alusión al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo como el aceite de Dios, como la unción de Dios. Y eso es prácticamente a lo que Jesús está haciendo referencia en este texto. Aquí habían unas mujeres, 5 de ellas, que estaban llenas del Espíritu Santo, pero habían 5 de ellas que no tenían al Espíritu Santo, que no tenían aceite en sus vidas. ¿Y qué dice Dios con respecto a esto? Bueno, en Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente, dice Pablo en Romanos 8:9, no es de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello del verdadero creyente. Dice la palabra de Dios que las arras es el sello de nuestra herencia, que todos los que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así que esta parábola nos habla de una realidad, de que hay gente dentro de la iglesia que tiene el Espíritu Santo y hay gente que no lo tienen. Es decir, que tenemos gente dentro de la iglesia que es creyente y gente que no lo es. Porque recuerden que todo verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Así que prácticamente la parábola nos está hablando de 2 grupos de personas que están dentro de una iglesia: aquellos que realmente son salvos y aquellos que no lo son. Las 5 vírgenes sensatas representan a aquellos que son llenos del Espíritu, han sido sellados, han creído en Cristo, están esperando al esposo. Pero las 5 insensatas representan a aquellas personas que están en la iglesia, que les gusta la iglesia, pero que no han tenido un nuevo nacimiento, una conversión genuina, que realmente no han creído en Jesús, que simplemente conocen de Jesús, pero no han entregado su vida profunda o su corazón profundamente a Él, no se han arrepentido, no han nacido de nuevo, no son verdaderos creyentes. Externamente, por las apariencias, todas parecen iguales, hasta que llegó el momento de demostrarlo con la venida del novio. Allí se dieron cuenta que no tenían aceite, pero ya era demasiado tarde para darse cuenta de esto. No sé si ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, que también nos habla acerca de esto. El Señor Jesús habló que había un campamento de trigo, que creció la cizaña juntamente con él. Y los labradores vinieron a decirle: Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña y dejemos sobre el trigo? El Señor dijo: no lo hagan, porque podéis arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Esperen hasta el final de los siglos, cuando los ángeles de mi Padre arrancarán la cizaña y separarán la cizaña del trigo. Y será la cizaña quemada en el fuego, pero el trigo almacenado en los graneros de mi Padre. También recuerdan que en este mismo capítulo, más adelante, el Señor dice que al final de los tiempos el Señor mismo separará las ovejas de los cabritos y dirá a las ovejas: bienvenidos al reino de mi Padre, entraos y gozaos en él. Pero dirá a los cabritos: apartados de mí al fuego eterno, porque yo a ustedes nunca los conocí. Miren las palabras del Señor, tan interesantes, que les dice a estas mujeres, a estas vírgenes insensatas, cuando ellas van a comprar aceite y vuelven y resulta que ya la boda, la puerta se ha cerrado. Miren las palabras del novio cuando habla con ellas. El versículo 11 dice: después vinieron también otras vírgenes
las otras vírgenes, las insensatas, después de ir a comprar el aceite y llegar tarde, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto les digo que yo a ustedes nunca les conocí. Nunca les conocí. No las conozco. En ese momento todos se dieron cuenta que estas vírgenes eran falsas, que estas mujeres no hacían parte de la corte, estaban allí agregadas, pero no hacían parte de ella. Pero solo fue hasta ese momento, inclusive, que ellas mismas se dieron cuenta de su propia falsedad. Y es que muchas veces no se podrá diferenciar entre lo correcto y lo falso hasta que ese día en que venga Jesús lo revele con total claridad. Eso me recuerda mucho el texto de Mateo capítulo 7, cuando el Señor habla acerca de esto y dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre fuera? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor le responderá: apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Qué texto tan fuerte, qué texto tan impresionante, pero que revela una verdad que Jesús está queriendo dejar muy marcada en los evangelios, y particularmente en esta historia de las 10 vírgenes. Por tal razón es que es importante lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, que nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque es posible parecer cristiano, es posible vestir como cristiano, es posible hablar como cristiano, es posible cantar como cristiano, pero no serlo en el fondo del corazón. Esto parece duro, pero realmente lo que dice Pablo en 2 de Corintios es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Somos realmente salvos? ¿Somos genuinamente creyentes? Y nos la tenemos que hacer respondiendo desde lo más íntimo y con la sinceridad más profunda de nuestro corazón. ¿Somos realmente cristianos? Mira, no nos engañemos. En primer lugar, Dios lo sabe con toda claridad, porque Dios no puede ser burlado. Y Dios conoce lo más profundo y lo más íntimo de nuestro corazón. Y en segundo lugar, nosotros, si nos hacemos esa pregunta con honestidad, deberíamos tener una respuesta clara frente a esto. Y para los creyentes, para los que somos cristianos, no debería aterrarnos o atemorizarnos esta pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. En pocas palabras, el verdadero creyente sabe que lo es en el fondo de su corazón. Él lo sabe porque el Espíritu de Dios que está dentro, con el cual ha sido sellado, da testimonio a su espíritu, da testimonio a su propia vida, que es un verdadero creyente, que no hace parte de esas vírgenes insensatas que solamente están maquilladas y que están disfrazadas dentro de este evento. Si somos hijos de Dios, nuestro corazón debe saberlo con mucha claridad y no debes tener duda acerca de esto. La segunda realidad de la que nos habla Jesús en este texto es que definitivamente la salvación es personal y es intransferible. No sé si tú has leído en algunos artículos que tú sacas que eso es personal e es intransferible. Es decir, nadie más que tú puede usarlo. Es como tu cédula de ciudadanía. Es personal e intransferible. Nadie puede tener tu cédula. Es algo que te identifica a ti, únicamente a ti. Algo curioso que pasa en el texto es que cuando las insensatas se quedan sin aceite, entonces ellas van a las sensatas a rogarles que por favor les regalen un poco de su aceite para ellas tener fuego, luz, para cuando el esposo llegue. Miremos lo que dice el versículo 5 al versículo 9. Dice: y tardándose el esposo, porque parece ser que se retrasó, dice, cabecearon todas, ojo, todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y compren aceite para ustedes mismas. Qué interesante. Ahora, esto nos pone a pensar algunas cosas. Las insensatas piden aceite a las sensatas y las sensatas dicen: no les podemos dar. Ahora, esto parecería un acto realmente egoísta, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar y bueno, ¿qué haría yo? Si me piden aceite y yo tengo, pues tal vez compartirlo, pero parece que en la escena Jesús pinta algo como si fuera egoísta, pero si lo revisamos en el fondo no lo es. Porque lo que ellas están siendo, recuerde que Jesús dice que ellas son prudentes.
Y como vírgenes prudentes que saben la magnitud del evento y que conocen la importancia de su papel dentro de esta ceremonia, ellas sabían que si compartían el aceite, no solo ellas iban a quedar sin aceite, sino también aquellas insensatas, porque no iba a alcanzar para todas. Por eso es que ellas les dicen: vayan y compren para que no nos quedemos ustedes y yo, porque la procesión era larga, había que ir por la novia y luego regresar a la casa del novio. Por lo tanto, el aceite no iba a alcanzar para todas. Así que no es que fueran egoístas. Lo que Jesús realmente está enfatizando aquí es que el aceite es algo intransferible. Es que el Espíritu Santo es algo intransferible. ¿Sí? Tú no puedes transferir tu salvación, porque el Espíritu Santo viene por la salvación. Cuando una persona cree en Cristo, es sellada, bautizada con el Espíritu Santo. Ese sello no se le puede transferir a nadie. Esa salvación no se puede transferir a nadie. Solo Dios puede entregar la salvación a toda persona que se arrepienta, y solo Dios puede sellarla con el Espíritu Santo. Mira, tú no puedes creer, no podemos pensar que porque nacimos en un hogar cristiano, que porque nuestros padres fueron cristianos, eso por sentado nos da entonces el título de cristianos y que Dios debe aceptarnos dentro de las bodas. Tú no puedes pensar, ojo a lo que te voy a decir, que es muy importante, que tus hijos son creyentes por el simple hecho de que tú seas creyente y vayas a una iglesia. Tú no puedes pensar eso, porque la salvación es un asunto personal, es como la cédula, es intransferible. Tú debes educar a tus hijos en el Evangelio. Tú debes predicarle a tus hijos el Evangelio si quieres que ellos sean salvos. Y ellos deben reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Cada uno debe tener una relación personal con Cristo, y cada uno debe ser sellado y tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es: ¿por qué Jesús llama a estas vírgenes insensatas? ¿Por qué las llama necias? ¿Saben? Porque no hay nada más insensato, no hay nada más necio que creer ser creyente y no serlo. Porque en el fondo del corazón nosotros sabemos, si tú amas el mundo, si tú amas el pecado, así tú vayas a una iglesia, déjame decirte con todo el amor del mundo que tú no eres creyente. Porque el verdadero creyente aborrece el pecado, tiene una lucha intensa en su corazón contra el pecado y contra el mundo, porque ama a Jesús, porque ama a su Padre. Ahora, ¿cuándo se reveló la insensatez de estas viudas? Cuando llegó el novio. Cuando llegó el novio, ellos vieron su insensatez, que no había aceite realmente en su vida, y trataron de resolverlo, trataron de ir a comprar aceite, pero ya era demasiado tarde. Y cuando llegaron, la puerta ya se había cerrado. Todo el tiempo estuvieron dormidas, por eso eran insensatas. Pudieron ir a comprar aceite, pero tal vez ellas pensaron que tendrían tiempo todavía de hacerlo, lo pospusieron. Tal vez pensaron que aquellas vírgenes sensatas podían también darles de su aceite, y por eso simplemente se dedicaron a dormir. Y cuando llegó el novio, se dieron cuenta al despertarse que ya no tenían aceite y sus lámparas se habían apagado. ¿Tú te imaginas la sensación de tristeza, la sensación de nostalgia de saber que ya no podían hacer parte de esa corte y que ya no podían entrar a las bodas, cuando se dieron cuenta que en sus vidas realmente no había aceite? ¿Tú te imaginas la sensación de dolor, de tristeza, de frustración, de nostalgia, de desesperación? Mira, habrá un día que ya no podrás tener aceite. Habrá un día donde no podrás comprarlo. Habrá un día donde la puerta se cerrará. ¿Cómo así? Bueno, habrá un día en que la puerta se cerrará, y esa puerta se cerrará de dos maneras. En primer lugar, el día que Jesús regrese por su pueblo, el día que Jesús regrese por su iglesia y venga a salvar a su pueblo, a redimir a su pueblo, ese día ya no habrá más misericordia. Ese día será un día de juicio para las personas. Ese día la misericordia habrá cesado, ya no se podrá comprar aceite. Pero también el día que tú mueras, el día que tú mueras, la puerta se cerrará. Y más te vale que hayas llegado con aceite, más te vale que hayas llegado con el Espíritu de Dios. Es decir, más te vale que hayas aceptado a Cristo y te hayas arrepentido de tus pecados y llegues al cielo sellado con el Espíritu Santo. Porque entonces es la única manera en que tú podrás afrontar ese juicio personal de Dios. Porque dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Más nos vale que tengamos a Cristo, que tengamos aceite cuando estemos en la eternidad. No hay nada más insensato que desperdiciar la vida viviendo para el aquí y para el ahora, y no poner atención y prestar atención de nuestra eternidad y desechar la obra de Cristo. No hay nada más insensato que eso. Eso es como estar dormido.
Eso es hacer lo que hicieron estas vírgenes. Pasaron su vida dormidas, pasaron su vida desperdiciándola, desgastándola, hasta que llegó el novio y las tomó por sorpresa. Eso fue lo que hicieron las vírgenes insensatas. Mira, te digo una cosa, solo hay una oportunidad de llenar tu vida de aceite, y es mientras tengas vida. Si estás escuchando este mensaje, eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque aún tienes tiempo de adquirir el aceite. Es decir, aún tienes tiempo de entregar tu vida a Cristo y de ser sellado con el Espíritu Santo. Eres un afortunado, tienes todavía espacio. Pero recuerda, un día la puerta se cerrará. Un día no podrás conseguir el aceite. Un día tendrás que compadecer ante el trono de la gracia divina, que ya no será el trono de la gracia, será el trono de la justicia de nuestro Dios. Así que entrégale tu vida a Cristo, que estás a tiempo. Arrepiéntete, y de esa manera tú podrás vivir para Jesús en esta vida y podrás entrar a esa fiesta, a esas bodas, que serán maravillosos, viviendo una eternidad para el Señor. Muy bien, las prudentes descansaban también, porque si vemos en el texto, vemos que las prudentes también se quedaron dormidas, también descansaron. Pero hay una gran diferencia entre el descanso de las prudentes y el descanso de las insensatas, y es que las prudentes descansaban porque tenían paz en su corazón, porque podían vivir con paz, con alegría en la espera del novio, porque tenían todo en orden. Ellas sabían que aun si el novio se tardara, tenían aceite suficiente. Ellas tenían todo en orden. Y eso es lo que pasa cuando una persona tiene a Cristo. Puede tener gozo, puede tener paz, no solo en esta vida, sino que puede esperar su eternidad con paz y descanso, porque sabe que tiene la eternidad asegurada, porque sabe que tiene aceite, porque sabe que tiene a Cristo, porque sabe que llegará al cielo sellado con el Espíritu Santo. Esa es la tranquilidad y la paz de todos aquellos que hemos creído en Jesús. Y aquí en esta parábola hay una gran diferencia de sentimientos cuando aparece el novio. Para las 5 vírgenes insensatas, cuando el novio llegó, fue un tiempo de tristeza, de dolor, de desesperación, de que vamos a hacer, se nos acabó la luz, no hay aceite. Pero para las sensatas fue un tiempo de alegría, de gozo. Por fin llegó, por fin regresó, vamos a las bodas. Qué diferencia de sentimientos. Eso es lo que diferencia el corazón de un creyente de aquel que no lo es. Si tú quieres vivir con paz y si tú quieres tener la seguridad que en la eternidad tendrás la visa asegurada, asegúrate de que hay aceite en tu lámpara. Asegúrate de que el Espíritu de Dios está en tu vida. Asegúrate de que Cristo está en tu vida, de que hayas creído en el Evangelio. Esa es la segunda enseñanza que nos deja este texto. La tercera realidad que nos expone Jesús en el texto es que nadie puede calcular con exactitud cuándo regresará el novio. Miren por favor el versículo 11 y versículo 12, del 10 al 12. Dice así: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor, Señor. 2 veces le dicen Señor, Señor, como clamando a él: ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que yo a ustedes no las conozco. Este pasaje es un pasaje triste. Este pasaje es un pasaje que tiene cierto temor interno. Las vírgenes necias, las vírgenes insensatas de la corte, se quedaron por fuera de las bodas. No hubo para ellas un lugar dentro de la reunión, dentro de la celebración. Y es que esta parábola nos habla precisamente de estar preparados para el momento del regreso del Jesús. Esta parábola está después del capítulo 24, ¿verdad?, de Mateo, que nos habla acerca de las señales antes del fin. Y Jesús allí en Mateo nos habla que habrán 4 señales que precederán a su venida. En términos generales, en términos globales. En primer lugar, habrán terremotos y catástrofes naturales en todo el planeta. En segundo lugar, habrán guerras y rumores de guerra. Es decir, se levantará nación contra nación, reino contra reino, lo dice Jesús. En tercer lugar, habrá una proliferación o habrá un levantamiento, una expansión de los falsos cristos, de los falsos profetas y de los falsos maestros de manera única e impresionante. Y en cuarto lugar, nos dice Jesús en Mateo 24, otra de las señales, es que el Evangelio será predicado a todas las naciones, a todo lugar, pero en medio de una gran persecución. Esas son las señales que Jesús habla antes del fin. Y Jesús dijo que todas estas señales eran como una mujer que estaba en dolor de parto.
Es decir, que sus contracciones van aumentando hasta que nace el niño. Así que estas señales irán en aumento. Que cuando esto se empiece a vivir será principio de dolores. Esas señales irán aumentando a tal proporción hasta el momento que el Señor regresará por su pueblo. Hasta el momento que Jesús aparecerá y regresará por su iglesia. Pero Jesús les asegura, dentro de estos dos pasajes, dentro de estos dos capítulos, la enseñanza que está allí metida en el fondo, en el corazón, es que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos que nadie podrá predecir con exactitud el día y la hora en que regresará el novio, en que Él regresará. Que tratar de predecir su regreso con exactitud es necedad, pero también es arrogancia, porque es un misterio que solamente le compete a Dios. Por eso el versículo 33 nos dice, el versículo 36 del versículo 24 dice: pero el día y la hora, dijo Jesús hablando de esto, nadie lo sabe. Ojo a esto, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, que ni los ángeles tienen conocimiento acerca del día y la hora. Es un tema que solo le compete al Padre, que el Padre lo guardó en su potestad, que no lo quiere revelar, no lo va a revelar. Así que si a ti alguien te dice: yo sé con exactitud cuándo regresará Cristo, tú puedes mirarlo a los ojos y con compasión, misericordia, pero con verdad decirle: estás equivocado. Eso nadie lo sabe, eso nadie lo puede predecir con exactitud. Jesús quiere recalcar en esta parábola que más que estar pendiente de descifrar el día de su regreso, los creyentes debemos estar preparados para cuando Él aparezca. Ese es el mensaje de estos capítulos. Los creyentes no debemos estar preocupados por el día en que esto sucederá, porque eso nos va a generar un temor y una angustia que son innecesarias. Los creyentes debemos estar siempre listos para su regreso. En pocas palabras, tú y yo debemos vivir como si Jesús viniera hoy, regresará hoy por nosotros. Miren lo que Jesús dice allí mismo en Mateo 24, versículo 42 al 44. El Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón iba a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos, a la hora que no penséis. Y a mí me impacta profundamente este texto. En primer lugar, vemos que el corazón de estos pasajes no es predecir con exactitud el día y la hora en que Jesús vendrá, simplemente tener un plano general, pero lo que Jesús quiere hablar realmente, el centro, el corazón del mensaje, es decirle a su pueblo que esté preparado. Y me impacta cómo terminan estos versículos, porque dice que Él vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no penséis, es decir, a la hora que menos lo pensamos, Él llegará. Él llegará. Dice también en el contexto que serán como los días de Noé, que Noé predicó por muchos años y la gente no creyó. Pero el día que todos estaban comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, ese día apareció el diluvio y arrasó con todos. De igual manera, el Señor llegará muchas veces cuando menos lo esperemos. Por lo tanto, nuestra misión no es calcular la fecha, sino estar preparados en nuestro corazón. Yo te hago la pregunta: ¿estás preparado? Si Jesús viniera hoy, ¿estás preparado para irte con Él? ¿Hay aceite en tu lámpara? La Biblia dice que cielo y tierra pasarán. En esos mismos textos Jesús dice: pero mis palabras no pasarán. El Señor cumplirá su promesa. Él prometió venir por su pueblo y Él regresará. Él vendrá como lo prometió. Él vendrá en el momento que Dios estableció. Él aparecerá y regresará por su iglesia. El novio aparecerá y vendrá por nosotros. Así que ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión, como lo dice el texto, es que velemos. Es que estemos despiertos. Es que lo busquemos con intensidad. Es que rindamos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Es que estemos apasionados, que mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite, que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos para su gloria, que cada día, cada minuto, cada segundo de nuestro tiempo lo enfoquemos en vivir para Dios, vivir para adorarlo a Él, vivir para agradarlo a Él. Que el cristianismo no sea una religión o un adorno más en nuestra vida, algo de lo que hacemos. Realmente Jesús no es un adorno. Jesús es la esencia, el corazón de nuestra vida, es la pasión por la cual vivimos. Que seamos como estas vírgenes sensatas que estaban llenas de aceite cuando el novio regresó y pudieron entrar a las bodas. Debemos vivir para Él cada segundo de nuestro tiempo. La pregunta que yo te hago para concluir este mensaje es:
qué grupo perteneces tú? Tú que me estás escuchando allí, ¿a qué grupo perteneces? ¿Eres parte de las insensatas, las que no tienen el aceite? ¿O eres parte de las vírgenes sensatas que se prepararon toda la vida para este evento? Mira, si tú honestamente me dices, yo hago parte de las insensatas, primero aprecio tu valor y tu honestidad. Y te digo, qué bueno, porque aún tienes tiempo de tener aceite. Si eres de aquellas insensatas, aún estás a tiempo de que compres aceite, de que le entregues tu vida a Jesús, de que creas que Él murió por tu pecado, que Él murió en la cruz para pagar por tu deuda, que Él murió en la cruz para pagar por ti, que Él pagó un alto precio para que tú pudieras ser libre de tu pecado, ser perdonado, para que puedas estar a paz con Dios, para que el día que llegues a la presencia de Dios puedas entrar en la eternidad y disfrutar de la boda del Cordero y disfrutar de la vida eterna por los siglos de los siglos sin condenación. Así que estás a tiempo de arrepentirte. Ahora, si tú eres de las vírgenes sensatas, de aquellas que ya son creyentes y que están llenas de aceite, llénate más. Permanece con tu sensatez. Persevera en el Señor. Porque aunque el Señor tal vez no aparece, dice la Biblia que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, no. Que Él es prudente, esperando que muchos que son insensatos vengan al arrepentimiento, vengan a la fe. Pero un día, escucha, un día, a veces cuando menos lo esperemos, el Señor aparecerá, el Señor regresará por su pueblo, el Señor regresará por su pueblo, el Señor regresará por su iglesia y Él cumplirá todo lo que prometió. Así que la pregunta es, si Jesús regresara hoy, ¿estás listo para irte con Él? Esa respuesta solo la tienes tú en tu corazón.